Buenos días. Somos maestrantes de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera Psicología Clínica Mención Psicoterapia. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico para el módulo Psicología de las Adicciones. Tenemos como paciente a una mujer de 30 años con un cuadro evolutivo de 72 horas. Ingresa con su familia y podemos ver pues que tiene una alteración conductual y psicopatológica aguda. La paciente presenta heteroagresividad física y verbal, irritabilidad y estado de ánimo disfórico, conducta desorganizada, insomnio, dromomanía, ideas delirantes. Entre sus antecedentes relevantes se encuentra el consumo de problemático de sustancias y el ingreso pues a una clínica de rehabilitación hace 3 meses. De acuerdo con el relato familiar, la paciente pues presenta el consumo de diferentes sustancias, entre ellas marihuana, H y la conocida Plop Plop. Durante estos periodos donde ella consume, suele abandonar el hogar y se la encuentra posteriormente deambulando por diferentes lugares, ¿no? Este patrón ha generado pues, un deterioro importante dentro de su funcionamiento familiar y social. En el examen mental pudimos darnos cuenta que la paciente se encuentra vigil, es muy comunicativa, pero es poco colaborativa. Está desorientada en tiempo, presenta hipertimia, displacentera, irritabilidad. Dentro de las alteraciones cognitivas está la desorientación, la disproxexia. También tiene dentro de su pensamiento ideación delirante, juicio desviado, ¿no? Entre las conductas de alto riesgo se reportan agresiones no solo a las familias, sino también a su pequeña hija de apenas 8 meses. Destrucción de objetos, inicio de un incendio con fósforo y autolesión en su pierna izquierda mediante un cigarrillo encendido. Todos estos elementos permiten evidenciar la complejidad del caso, por lo que es necesario hacer una comprensión biopsicosocial que más adelante mis compañeras le hablarán con más exactitud. Y bueno, trabajar una intervención integral a través pues, de los diferentes modelos biopsicosociales, como es la parte biológica, psicológica, familiar y social. Bueno, a continuación mi compañera va a realizar pues el análisis más a fondo correspondiente del caso. Muchas gracias. Factores etiológicos. El caso puede comprenderse desde un modelo biopsicosocial, considerando la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de las alteraciones psiquiátricas, encontramos como elemento central del caso la presencia de ideas delirantes. Recordemos que esta paciente afirma ser la presidenta de la República, ser psicóloga, ser policía, haberse casado con el director de la clínica a la que ella perteneció, que murió y le dejó una herencia. La paciente niega alteraciones sensoperceptivas, pero la ausencia de las alucinaciones no descarta un cuadro psicótico, ya que pueden presentarse delirios sin alucinaciones. Dentro de las alteraciones afectivas se observan manifestaciones relevantes como la hipertimia displacentera, la disforia, la irritabilidad intensa, la impulsividad, la conducta desinhibida, grandiosidad, insomnio, aumento de actividad conductual. Ese conjunto de síntomas requiere considerar la posibilidad de un episodio maníaco con características psicóticas. Sin embargo, ese mismo síntoma puede presentarse en determinados estados relacionados con el consumo o la abstinencia de sustancias. Dentro de las alteraciones neuropsicológicas, tenemos durante el examen mental que se evidencia alteración de la atención, conocido como disproxexia, que es la dificultad para mantener el foco atencional y la concentración, la desorientación temporal, no identifica correctamente la fecha, día o momento actual, y un juicio desviado, que es la dificultad para evaluar la realidad
y toma de decisiones adecuadas. Dentro de los posibles factores relacionados están el efecto de sustancias, la abstinencia, la privación del sueño, el estado psicótico, la alteración afectiva y el deterioro temporal de las funciones ejecutivas y atencionales. Dentro de las alteraciones orgánicas y conductuales, tenemos que la paciente presenta una lesión en su pierna izquierda que, según la información familiar, habría sido provocada con un cigarrillo. Destruyó objetos de la vivienda, que incendió fósforos provocando la quema de un mueble. Esa conducta representa un riesgo grave, especialmente debido a la presencia de un tanque de gas en el domicilio. Dentro de los antecedentes recientes, conductuales, tenemos la agresión hacia la madre, la mordedura hacia la madre, arañazos al hermano, la lesión a su hija de 8 meses, destrucción de objetos, deambulación durante días, desnudez en espacios públicos, conductas impulsivas, lesiones autoinfligidas de manera accidental o intencional no determinadas. Esas conductas evidencian un deterioro significativo del autocuidado, del juicio y de la capacidad de valorar las consecuencias de sus acciones. Dentro de las alteraciones del sueño, tenemos que la familia refiere que la paciente podía permanecer toda la noche despierta. La privación prolongada del sueño puede aumentar la irritabilidad, afectar la atención, disminuir el control de los impulsos y contribuir a una mayor desorganización cognitiva y conductual. Además, la reducción marcada del sueño constituye un síntoma que debe exponerse ante la posibilidad de un episodio maníaco. Por ello, debe determinarse si el insomnio fue consecuencia de la descompensación psiquiátrica o si eso previamente contribuyó al desarrollo del episodio. Podemos pasar a la fundamentación clínica del caso. En este nos encontramos frente a una presentación clínica compleja, ya que la paciente no presenta únicamente un antecedente de consumo problemático de sustancias, sino que también diferentes alteraciones a nivel psicológico, afectivo y conductual. Para plantear la hipótesis clínica se toman en cuenta varios elementos. En primer lugar, existe un antecedente de reciente consumo problemático de varias sustancias y de ingreso a una clínica de rehabilitación. Además, la familia refiere que durante los periodos relacionados con el consumo, la paciente se ausentaba del hogar durante varios días y presentaba conductas desorganizadas. Actualmente presenta síntomas psicóticos importantes, principalmente como las ideas delirantes, y a esto se le suman las alteraciones afectivas y conductuales como irritabilidad, impulsividad, conducta desorganizada, alteración del juicio e insomnio. Todo esto ha generado un deterioro importante de su funcionamiento familiar y social, llegando incluso a presentar agresiones, destrucción de objetos y situaciones de riesgo para ella y para su familia. Por lo tanto, integrar todos estos elementos, el cuadro clínico orienta principalmente hacia una posible causa de un trastorno psicótico relacionado con el consumo de sustancias. En cuanto a lo que es la argumentación técnica, es importante aclarar que esta hipótesis diagnóstica debe mantenerse como presuntiva y no como un diagnóstico definitivo. La principal hipótesis es un trastorno psicótico inducido por sustancias porque existe un antecedente de policonsumo y de rehabilitación, junto con la presencia de delirios, conductas desorganizadas, alteraciones del juicio, impulsividad y deterioro significativo del funcionamiento. Pero desde el punto de vista clínico, no podemos afirmar únicamente con esta información que las sustancias sean la causa directa del episodio actual. Esto se debe a que el caso no especifica con exactitud cuándo fue el último consumo, qué cantidad consumió la paciente, cuál fue la sustancia responsable o si existió un periodo de abstinencia antes de la aparición de estos síntomas. Además, tampoco contamos con resultados de pruebas toxicológicas ni con una historia de psiquiatría suficiente que permita conocer si anteriormente había presentado episodios psicóticos o maníacos sin relación con lo que es el consumo de las sustancias. Por eso sería necesario realizar una evaluación más completa y establecer la relación temporal entre el consumo, la posible abstinencia y la aparición de estos síntomas. En conclusión, la información disponible orienta principalmente hacia un trastorno psicótico inducido por sustancias
pero la hipótesis debe mantenerse como presuntiva hasta contar con una mayor evidencia clínica. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Para continuar con esta presentación y como última fase tenemos la del resultado diagnóstico presuntivo, así como un breve análisis y recomendaciones finales. Aquí en el resultado diagnóstico tenemos que partir de que nuestra hipótesis principal como equipo es la de un trastorno psicótico inducido por sustancias manejado de manera provisional. Si revisamos los manuales diagnósticos en el DSM-5-TR, nos da el código F19.959 que corresponde a un trastorno psicótico por sustancia desconocida, sin un trastorno de consumo establecido formalmente. ¿Pero por qué elegimos esto? Porque el reporte familiar nos dice que la paciente consume H, marihuana y otra sustancia. Sin embargo, nosotros no podemos asegurar cuál de ellas causó la crisis actual ni tampoco tenemos datos para medir la gravedad exacta de esa adicción o consumo que ella tiene en su día a día. Por otro lado, si miramos al manual CIE 11, el código correspondiente es el 6C4G.6, que también refiere a una sustancia desconocida o no especificada. Consideramos que es la postura más prudente, ya que no hay evidencias claras de que haya consumo de múltiples sustancias juntas justo antes de que apareciera el brote psicótico. Ahora, para nosotros poder avanzar en este análisis, en psicología clínica no podemos quedarnos con una sola opción, por eso planteamos tres diagnósticos diferenciales que se deben investigar a fondo, siendo el primero el hecho de que debemos descartar, un episodio maníaco con características psicóticas, ya que la paciente llega con mucha energía, sin dormir, irritable y con ideas de grandeza, y esto encaja mucho con una manía. En la segunda posibilidad o sospecha tenemos un trastorno psicótico primario, como lo podría ser la esquizofrenia. Para eso necesitamos evaluar a la paciente a largo plazo y ver si sigue teniendo delirios incluso cuando ya no haya consumo de por medio. Por último, tenemos un trastorno debido a condición médica, ya que al ser una crisis que empieza de manera súbita, rápida, en apenas 3 días y notar que está desorientada en tiempo, es obligatorio que un médico descarte que existe un problema físico o neurológico. Ahora, lo que corresponde a una valoración del riesgo clínico, este es uno de los puntos más delicados de nuestro análisis, ya que durante la entrevista la paciente niega verbalmente querer hacer daños a otros o a ella misma. Sin embargo, clínicamente el comportamiento reciente pesa mucho más que las palabras y el riesgo se considera bastante alto. Los hechos reales nos muestran que existen agresiones a su entorno cercano e incluso la más grave pudiese ser a su bebé de 8 meses. Y además de que ha generado situaciones que ponen en riesgo al resto de su entorno familiar. Por lo tanto, la recomendación inmediata es una evaluación psiquiátrica de urgencia y medidas de protección legal para su familia. Ahora, para nosotros poder entender este caso de forma más integral, proponemos un modelo de 4 niveles que se conectan entre sí, siendo el nivel 1 la sustancia, que es el historial de policonsumo que ya conocemos. El nivel 2 es el cerebro, donde explicamos cómo la mezcla de drogas y la falta total de sueño dañan las zonas cerebrales encargadas del autocontrol y las emociones. Tenemos el nivel 3, que es el psiquismo, que es la mente de la paciente rota, la cual se manifiesta en delirios y agresividad. Y ahora sí, por último, tenemos el 4, que es el sistema familiar, donde vemos el miedo de la madre y el peligro en el que se encuentra la menor de edad. Ahora, con este modelo queremos demostrar que la adicción no es tan solo el hecho o el acto de consumir, sino un problema complejo que golpea tanto la biología, la mente y el entorno social al mismo tiempo. Ahora, ¿pero qué nos hace falta para nosotros poder confirmar este diagnóstico? Como nuestro diagnóstico es provisional, para estar 100% seguros en el futuro necesitamos recolectar información y el protocolo que se necesita seguir para confirmar dicha información es primero armar una línea de tiempo exacta en donde nosotros podamos saber con precisión el orden de los hechos, cuándo empezó a consumir, cuándo dejó de dormir y en qué momento empezaron los delirios. Como segundo punto tenemos el hacer una historia detallada del consumo. Aquí es donde queremos conocer la cantidad exacta, vías de administración. Luego tenemos la parte de las pruebas médicas y aquí se incluye todo examen de laboratorio, toxicológicos y revisión neurológica. En el punto 4 tenemos investigar el historial de la paciente para ver si pudiese haber antecedentes de problemas mentales o genéticos o si ella misma ha tenido crisis parecidas en el pasado sin que haya consumo de por medio. Ahora, para finalizar, pues conclusiones y recomendaciones. En este caso, más que nada queremos demostrar o podemos observar que no simplemente se trata de poner una etiqueta o un código de manual. Diagnosticar es entender el nivel del peligro y saber cómo intervenir de manera adecuada y responsable. Como recomendaciones terapéuticas urgentes, el equipo propone primero atención psiquiátrica inmediata para estabilizar el brote, medicar a la paciente. Segundo, proteger a la bebé de 8 meses, prohibiendo estrictamente que la paciente se quede a solas con ella mientras continúe con este juicio desviado. Y tercero, trabajar con la familia, realizando psicoeducación para enseñarles a poner límites y saber cómo reaccionar de forma segura ante una nueva crisis. Siendo así, podemos concluir este análisis de caso y esperando que haya sido de su total comprensión. Muchas gracias.